Vamos a uno de los temas relevantes del día, la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer. Vamos a conversar de este tema con el ex ministro de la misma cartera, Sergio Vittar. Señor Vittar, muchas gracias por recibir este llamado de CNN Chile. En primer lugar, junto con saludarlo, le queríamos preguntar su posición. ¿Usted apoya esta acusación constitucional o no? Bueno, estoy en Estados Unidos y he tenido alguna información indirecta por la prensa. No he tenido ocasión de conversar con los diputados. Y por lo tanto no tiene una posición al respecto. ¿Qué le parece de los antecedentes que usted conoce que se presenta esta acusación constitucional? De los antecedentes que conozco diría tres cosas. Una, que hay base suficiente y entiendo entonces que los diputados unen esta acusación constitucional en materia de que los datos son abundantes para exigir mucho más acción en materia del lucro de las universidades privadas. Hay más denuncias que antes, ha habido una acción bastante deficiente de la Comisión Nacional de Acreditación y ha habido incluso hasta un ministro del actual gobierno que ha sido dueño de una universidad, de manera que hay antecedentes. Sin embargo, a mi juicio, segundo, hay que preferiría una fórmula previa de comparecencia del ministro en el momento para hacer y presionar o tener todas las informaciones que se requieran. No veo muy conducente una situación de acusación. No creo que resulte por lo demás, ni creo que fructifique. Creo que es mejor una comparecencia previa. Esto me recuerda también la acción que hubo por parte de la actual derecha, que es la oposición, contra la ministra Yasna Proboste, también una acusación constitucional que sí fructificó, pero no veo que aquella tampoco haya tenido ninguna justicia ni ningún resultado positivo para la educación. ¿Y la actual tiene justicia y tiene resultado para la educación? En este caso ha habido una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que aparentemente no tuvo respuesta de parte del gobierno y del ministro como corresponde, y eso puede haber motivado a los diputados a dar un paso más. Pero creo que la magnitud de los temas en educación que siguen pendientes, que van desde la educación pública hasta el tema del preescolar y la ley nueva de acreditación y otras, amerita un esfuerzo mayor que yo espero que se pueda hacer en el próximo gobierno si ganamos la elección. Señor Vittar, usted cuando fue ministro, ¿por qué no fiscalizó el lucro si se sabía que a través de inmobiliarias y a través de las ventas también, que se hacían millonarias también en la época de estas casas de estudios, se estaba lucrando? ¿Por qué no fiscalizó? Se fiscalizó, pero el problema es completamente distinto. Usted no puede estar preguntando el 2013 si los problemas de hoy son los que teníamos en el 2003. Han pasado 10 años, los problemas eran distintos y los antecedentes de hoy son, mencioné, diferentes. Hay denuncias, hay antecedentes concretos, hay comisión investigadora del Parlamento, hay ministros del actual gobierno que han sido dueños de universidades privadas. El cuadro es completamente distinto y ahora hay que abocarse a este tema que tiene que ver con una demanda nacional de realizar el tema lucro, pero creo que además hay que extenderlo a los centros de formación técnica, a los institutos profesionales, de manera que yo miraría el tema del futuro, señor Vittar, para ver cómo se arregla. Sí, pero en una entrevista que tuvimos anteriormente con usted en CNN Chile, nos dijo que usted tenía sospechas respecto de que había lucro, pero que le habían explicado los asesores jurídicos que usted convocó que no tenía las herramientas para fiscalizar ni emprender acciones en contra de los dueños de casas de estudio. Sin tener ninguna denuncia, yo estaba muy atento a que hubiera un uso de los recursos públicos adecuados. Las universidades privadas no estaban recibiendo ningún recurso público, sin embargo, hubo venta de una universidad. Y por eso puse a los abogados del ministerio y otros a averiguar si esa venta de una universidad privada se ajustaba a la ley. Respuesta: la universidad no generó utilidades, se mantuvo en el marco de la institución sin fines de lucro. La que obtiene utilidades fue la inmobiliaria, pero esa inmobiliaria está impuesto. De manera, señor ministro, si usted actúa sobre la universidad o sobre esta operación, la ley va a amparar a la universidad. Y allí entonces que la fórmula que se presentó después fue de regular esa transacción entre la universidad y la inmobiliaria.
que es lo que todavía está pendiente y que hay que terminar de corregir una vez. Señor Vitar, solo para aclarar, usted decía que no se recibían fondos del Estado en esas universidades, pero aún Las antes... universidades privadas a esas alturas no podían concursar ni con concursos del Estado para investigación, ni podían tener ningún recurso para ayudas estudiantiles, hasta que salió recién en el 2006-2007, después que yo estuve de ministro, la ley de acreditación. Y en la ley de acreditación se puso como condición para recibir recursos de ayudas estudiantiles la acreditación de los... Pero eso fue bastante después. ¿Y qué pasaba con...? Se fue avanzando progresivamente. ¿Y qué pasaba pero con ahora hay un problema mayor. Y este problema el gobierno actual lleva 3 años y no lo ha enfrentado como... ¿Qué pasaba con el aporte fiscal indirecto? ¿Qué pasaba con qué? ¿Con el aporte fiscal indirecto? El aporte fiscal indirecto va a las universidades que tienen los mejores alumnos. Si una universidad privada tiene esos mejores alumnos. Las universidades, si usted revisa a esa fecha, prácticamente ninguna universidad de las privadas recibía aporte fiscal indirecto, eran casi todas las universidades públicas. Pero la ley lo permitía. La ley permitía que recursos públicos fueran a esas universidades que eventualmente podían estar lucrando. Eso la ley no permitía, tampoco el MESESUB, que se aplicó para reforzar la infraestructura de las universidades, se destinó esencialmente a las universidades del Consejo de Rectores. Señor Vitar, entiendo de sus palabras que no contaba entonces, de acuerdo a los estudios jurídicos que se hicieron, con las herramientas legales para poder haber emprendido justamente acciones en tribunales a raíz de las inmobiliarias o de las ventas de universidades. No, de mis palabras se deduce otra cosa, Mónica. A ver, y yo creo que hay que escuchar bien lo que estoy diciendo. Se deduce, primero, que el problema de hoy en materia de lucro es mucho mayor, que hay denuncias, que hay claridad, que hay información, investigación de la Cámara de Diputados y que hay incluso ministros que estuvieron de dueños de universidades. Segundo, que los temas de hoy día hay que resolverlos mirando al futuro. Además he dicho de que los recursos del Estado no se pueden otorgar y no se otorgaban a universidades que no tuvieran recién a partir del 2007 una acreditación. Pero el problema que hay ahora es como miramos hacia adelante y en ese sentido creo que los diputados pueden apretar para que este gobierno fiscalice más, pero tenemos que fiscalizar también los centros de formación técnica y los institutos profesionales, imponiendo la norma de no lucro al igual que el otro. Creo que hay que mirar para adelante y trabajar juntos. Y mirando para adelante, pero también mirando el presente, a su juicio, hoy día el Ejecutivo cuenta con alguna herramienta legal distinta de las que contaba usted en la época en que era ministro. ¿Tiene alguna herramienta legal que lo hubiera permitido? El gobierno, el Estado tiene, cuando tiene una denuncia como la que recibió, fíjese usted que una universidad como la Universidad del Mar, el propio presidente la denuncia. Es la primera vez que se hace una denuncia contra una universidad por materia de lucro. En el caso de la Universidad del Mar no fue por lucro. Dentro de la propia universidad, o sea, esa información es nueva. También es nuevo que haya ministros que sean accionistas de una universidad. También es nuevo. También es nuevo la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. También ha sido nuevo el movimiento estudiantil. De manera que estos hechos en estos últimos 10 años evolucionaron, pusieron en evidencia cosas nuevas y uno tiene que ir actuando en función de los hechos que se presentan en la realidad que actúa. Y creo que el gobierno en eso ha tomado medidas, empujado por las circunstancias, no con un plan propio, y eso ha perjudicado a la educación superior. Algunas han sido positivas, no lo puedo negar, pero en otras hay rezago. En esta del lucro hay rezago, hay que cambiar la ley, hay que prohibir esta norma de transferencia inmobiliaria y hay que cambiar también las normas para los otros institutos que mencioné. Digamos que los estudiantes han reclamado el tema del lucro por mucho tiempo ya en los gobiernos de la concertación, pero para ir al fondo del tema, la pregunta es, ¿el ministro Harald Beyer tiene herramientas legales distintas de las que tenía usted? Porque usted dice que legalmente le dijeron que no era posible actuar por el Ejecutivo. ¿El ministro Beyer tiene acaso herramientas diferentes? Primero no había ninguna denuncia, no había ningún dato. Es una iniciativa que tomó el propio ministro sin tener ninguna información. Hoy día están todas las informaciones sobre la mesa. Tanto es así que una quebró y que el gobierno tuvo que intervenir. ¿Por qué intervino y por qué quebró? Está bien.
Pero, señor Vitar, porque no reaccionó a tiempo, porque no hizo las cosas a tiempo, porque no vio las cosas a tiempo. Pero, señor Vitar, usted lo que decía es que sus asesores le dijeron, cuando usted planteó esto, que como el lucro se hacía a través de las sociedades inmobiliarias y no de la universidad, no se podía hacer nada legalmente. Eso uno podría decir, es lo mismo que ahora. Pero esto mismo se ha dicho hace 3 años, porque el gobierno actual, habiendo un proyecto incluso en el Parlamento presentado por senadores y diputados de la oposición, a establecer la prohibición de las empresas espejo, para que no haya esta transferencia. ¿Por qué no se aplica esta norma? ¿Por qué no se aprobó esa norma? O sea que los 3 años del gobierno actual no cuentan para nada. Entonces, usted lo que dice en el fondo es que podrían haber hecho los cambios legales para tener las herramientas, pero la pregunta es si es que Harald Beyer tiene las herramientas hoy día legales para fiscalizar o no, porque si no las tiene, entonces no se justifica la acusación. Es que hay distintas razones por las cuales uno actúa. No, si uno no tiene una herramienta y sabe que existe un problema, ¿qué hace usted? Manda el proyecto y lo mueve y lo saca. Entonces, naturalmente hay una reacción de decir, oiga, ¿por qué no saca las normas legales que le permitan actuar y hacer efectiva el no lucro de las universidades? Señor Vitar, usted cuando era ministro... Que también establezca el no lucro de las universidades, de los centros de formación técnica e institutos profesionales. ¿Por qué no lo hace? Si los hechos están sobre la mesa. Usted cuando era ministro y sus asesores le dicen que no tenía las herramientas legales, ¿mandó un proyecto de ley para tener esas herramientas? El problema en ese tiempo, estamos hablando del 2003. Sí. Estamos hablando del 2003. Y el 93 seguramente los problemas eran muy distintos del 2003. Había niños de hambre que llegaban a la escuela. El 2003 teníamos que arreglar los problemas de la evaluación de los profesores que hizo, teníamos que arreglar el problema de la acreditación de las universidades y se mandó el proyecto, teníamos que arreglar el problema de la subvención escolar preferencial y se mandó. Sacamos la reforma constitucional para que sea obligatoria la educación secundaria. Cada momento tiene sus problemas. Este problema del lucro ya viene hace tiempo. La presidenta Bachelet mandó el proyecto en 2006 para terminar con el lucro en los colegios particulares subvencionados y ustedes recordarán que la actual fuerzas de gobierno se opusieron, como se opusieron al proyecto de acreditación que mandamos en el gobierno del presidente Lago y yo era ministro, porque no querían que hubiera control del Estado sobre las universidades estatales, como se opusieron al proyecto que envió el presidente Elwin, que estuvo 9 años para cambiar la ley orgánica constitucional en materia de educación superior. Entonces, hay precedentes para dar muchos datos, pero yo estoy en el futuro, creo que ahora esto se puede hacer y hay que hacerlo. Sí, y para cerrar, señor Vitar, ¿qué le parece la reflexión que hace la alianza o el gobierno, Sebastián Piñera, que dicen que la concertación debería darle vergüenza presentar esta acusación, o que dicen que intentan proteger a alguien en la concertación cuando atacan al que según ellos es el único ministro que ha fiscalizado el lucro? ¿Qué reflexión le merecen esas palabras, esa posición del gobierno? Cuando miro los problemas de otros países, son problemas mucho mayores. Yo creo que nosotros nos enfrascamos en cosas chicas, primero, en el sentido de que son disputas menores, uno le saca otro que por qué no hizo esto hace 10 o 20 años, porque claro, no puede hacer hace 20 años los problemas de hoy. Lo otro le dice por qué no apura el tranco ahora, pero en definitiva lo que hay es una diferencia de apreciación sobre cómo mejorar la educación chilena, entre el actual gobierno que apoya más su gestión en el mercado, entre las fuerzas de centro izquierda que quieren un proyecto que tenga más participación pública y más fiscalización y rol del sector público. Y eso se va a expresar también en la campaña presidencial. Y creo que los chilenos vamos a tener que resolver en las votaciones y en las presidenciales cómo corregimos este rumbo, cómo reforzamos la educación pública, cómo enfrentamos el lucro, cómo avanzamos en acreditación, cómo avanzamos en preescolar, que son las grandes tareas. Señor Vitar, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en CNN Chile, especialmente porque sabemos que está en Washington, Estados Unidos, así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Mónica, gracias, Miguel.